Un joven aventurero piensa que siempre los consideró sus camaradas, y mirando confiadamente a un dragón en llamas, se lanzó a enfrentarlo, tras lo cual una joven grita que está preparada, un anciano ordena que los detengan, y una mujer con ropa de santa, les dice que está creando un círculo mágico de mejora, y entonces el joven héroe se lanza a atacar, a lo cual un tipo de hada, le dice a Luke que él puede hacerlo, y Luke realiza un corte decapitando al dragón, a lo cual sus compañeros lo observan victoriosos, y Luke enfunda su espada mientras la cabeza del dragón cae al suelo, y sus pensamientos continúan mientras se imaginaba que esos días durarían para siempre, y estando el grupo reunido alrededor de una fogata, Luke pregunta cuál es el siguiente trabajo, a lo que el anciano le responde que deben enfrentar otro dragón, y los trabajos difíciles siguen llegando, y la santa observa y sonríe cariñosamente a Luke, mientras le dice que todo estará bien, y él le responde que quiso decir que todos estarán bien, y entonces se pregunta por qué tuvo todo que terminar de esa manera. Y la escena cambia, mientras Luke se encuentra manchado de sangre, con un agujero en su estómago, y cae de rodillas delante de sus compañeros, quienes le daban miradas indiferentes, mientras el anciano le dice a Luke que ese es el lugar donde se separan, a lo que Luke les pregunta por qué hicieron eso, y la chica de cabello celeste comenta que era de esperar de un rango S. Y el anciano le dice que no es de extrañar que el reino pusiera una recompensa sobre él, pero Luke les grita que le respondan mientras se sujeta la herida, y la santa le pide que los perdone, ya que a ellos también les duele, pero Luke les vuelve a gritar que le expliquen por qué hicieron eso, y la santa le responde que es porque es un monstruo, a lo cual él la mira consternado. La santa lo describe entonces como el único guerrero de rango S que tiene su nación, y que gracias a él se han podido defender de la amenaza de los monstruos, pero ahora que los números de los monstruos han disminuido, la siguiente amenaza es clara, y con una mirada diferente, le dice que la amenaza es un monstruo como él. El anciano entonces le dice que un solo dragón puede destruir un reino, y él puede matar dragones solo, así que es simple, él puede destruir el reino. Luke les grita que nunca haría eso, pero la santa le responde que incluso si es cierto ahora, no pueden asegurar eso en el futuro, tras lo cual ella recibe una espada de la chica de cabello celeste, lo que sorprende a Luke, el cual le pregunta si realmente le está apuntando con la espada sagrada, tras lo cual con sus manos temblando trata de coger su espada, pero con un chasquido de los dedos del anciano, unas cadenas mágicas comenzaron a envolver a Luke, y él le dice que descansar por las manos de sus compañeros es el único consuelo que le pueden dar, a lo que Luke comienza a gritar siendo apretado por las cadenas, y trata de decirle algo al anciano Ortram, pero aquella niña con alas empieza a reírse, y burlonamente le dice que ver así a un rango S es patético, y la chica de cabello celeste comenta que la magia de su maestro es muy increíble, pero Luke comienza a hablar, paralizando a la chica de cabello celeste, y le pregunta si es alguna clase de error, a lo cual ella muestra una reacción afligida. Entonces Ortram le ordena que lo termine, a lo cual ella se acerca y levanta su varita, y Luke con una mirada vacía le pregunta si ella también, a lo que ella tiembla y comienza a llorar, a lo cual los demás desvían la mirada o se muestran decepcionados, y Ortram comenta que esa tarea aún es demasiado pesada para ella, tras lo cual la santa pregunta si ella puede encargarse, y Ortram le responde que lo termine, y ella avanza con la espada sagrada, tras lo cual le pregunta sus últimas palabras. Y comienza a preparar su espada, y Luke con una mirada oscura, les dice que recordará eso, y entonces la espada desciende sobre él, cortando su cabeza, la cual cae al suelo. Antes de fallecer, Luke describe que en el mundo existe algo conocido como bendiciones, y cada uno de sus compañeros, que también eran los aventureros más fuertes, cada uno tenía un poder milagroso otorgado por una bendición. El sabio Ortram Aspal poseía la bendición del Gran Espíritu, la maga Elle Claire tenía la bendición del Señor Demonio, la Santa Licha Mereente tenía la bendición de la diosa, y mientras les dice que recordará eso, Lucoteuide tenía la bendición del Fénix, y el milagro otorgado por el ave divina es la inmortalidad, en otras palabras, Luke no puede morir. 3 meses después, en la remota tierra de Acema, un grupo de personas se reúne enfrente de unos insectos, a lo cual un hombre enmascarado se coloca delante de las personas, conocido como Lugo, quien a su lado tenía a la boticaria del pueblo, Lilim,
y los insectos que encaraban son conocidas como abejas demoníacas. Lugo le dice a Lilim que se quede atrás, a lo que ella acepta, y él comienza a reunir energía en su mano, tras lo cual comenta que el control de plagas va a comenzar, y dispara un poderoso hechizo que incinera a las abejas, así como la parte del bosque detrás de ellas. En ese momento los aldeanos emocionados alaban a Lugo, y Lilim piensa que jamás ha visto magia tan poderosa antes, y mirando la espalda de Lugo, ella piensa que era tal como imaginaba. Tras eso, en una casa, Lilim golpea una mesa y grita que definitivamente hay algo raro, a lo cual un anciano sentado se queda en silencio por unos momentos, y le pregunta confundido a qué se refiere, a lo cual Lilim le dice que Lugo es demasiado fuerte, y que el hechizo que usó para derrotar a la abeja asesina también fue extraño, además de que hace una semana él solo derrotó a una manada de lobos, y una semana antes de eso espantó a un cíclope con solo una mirada, y 3 semanas antes aplastó a toda una banda de ladrones en una sola noche. El anciano feliz le responde que gracias a él, el pueblo es seguro y pacífico, a lo cual Lilim conflictuada, le dice que puede ser cierto, pero aún así sigue siendo extraño, ya que el aventurero de rango S, Luke, murió hace 3 meses, siendo el mismo momento en que Lugo apareció en el pueblo, y entonces Lilim grita asustada que Lugo debió ser quien asesinó al aventurero Luke, y debe tener una recompensa por su cabeza, siendo esa la razón por la que nunca se quita el casco. El anciano entonces le responde que si eso es verdad, entonces ella no tendría ninguna oportunidad contra él, a lo que Lilim le grita que justo de eso está hablando, y entonces el anciano le dice que de todos modos, su filosofía es nunca rechazar a los que vienen, ya que entre más jóvenes tengan, más animado se vuelve el pueblo, y entonces le pregunta si acaso algo malo ha pasado desde que vino Lugo, a lo cual Lilim resignada le responde que entonces ella tendrá que investigarlo por sí misma, y le pregunta dónde está Lugo, y el anciano feliz le responde que le pidió a que fuera a encargarse de un oso negro, y Lilim en shock le pide que deje de pedir que exterminen monstruos como si fuera un mandado cualquiera. Después de un rato, Lilim se encuentra caminando sola en el bosque, tras lo cual realiza un conjuro para que un espíritu menor la guíe hacia Lugo, con lo cual se forman partículas de luz, y además le pide que le avise si se acerca un monstruo, y entonces decide avanzar. Lilim entonces se encuentra corriendo por el bosque, mientras comenta que cualquiera baja la guardia cuando está solo, incluso Lugo debe ser igual, así que se reafirma a descubrir su verdadera identidad ese día. En ese momento ella se detiene, y mira sorprendida a Lugo sentado en el suelo en un espacio abierto, a lo que Lilim se pregunta si acaso está durmiendo, y Lugo estando a su lado le responde que sintió que alguien se acercaba pero no esperaba que fuera ella, a lo que ella sonríe. Mientras comenta que era de esperar de Lugo el que la descubriera, pero un instante después grita del shock al verlo a su lado, mientras le dice que estaba justo allá hace unos momentos, y Lugo señala a su copia que desaparecía, y le dice que es su imagen residual, y ella lo acepta al verlo desaparecer lentamente, pero ella entonces le dice que espere, ya que ningún aldeano común puede hacer esas cosas, a lo cual Lugo se ríe pero cambia el tema y le pregunta a Lilim qué está haciendo en él bosque, a lo cual ella nerviosa desvía la mirada, y le dice que al escuchar que se había ido solo a enfrentar a un oso negro, se preocupó, pero Lugo le responde que no hay necesidad de preocuparse, ya que si usa trampa será fácil derribar al oso, pero Lilim alarmada le grita que ni siquiera los caballeros de la capital pueden manejar a los osos negros, así que una simple trampa no funcionará. Pero Lugo le dice que solo mire, y sacando algo de sus ropas, pone un panal en el suelo, y le dice que es el panal que consiguió de las abejas asesinas, y al lanzar magia de gravedad alrededor de esa área, puede completar una trampa simple, pero Lilim se sorprende que pueda usar una magia tan avanzada tan fácilmente, y en ese momento reacciona a algo, y Lugo le dice que está viniendo, así que le pide que se esconda. Tras lo cual ambos se alejan de la trampa y se esconden en los arbustos, y en ese momento aparece el oso negro, el cual se entusiasma al ver el panal con miel, y se lanza hacia el panal, pero al entrar al área de efecto de la magia de gravedad, su cuerpo se estampa contra el piso, lo que deja anonadada a Lilim, quien no puede creer que haya caído tan fácil, y luego le dice que viene un segundo, tras lo cual pasó un rato, y varios osos negros se amontonaron en la trampa, y Lugo feliz le dice que
Esa noche parece que cenaran estofado de oso, y Lilim sorprendida piensa que atrapar a uno ya sería impresionante, pero capturar a más de 10 osos negros en un instante, ella entonces mira a Lugo fijamente, y se pregunta quién realmente es. En medio de la noche, Lilim escribe en un diario que ya han pasado 3 meses desde la desaparición del único aventurero de rango S del mundo, Lukoteuide, y desde entonces, las amenazas monstruosas han aumentado rápidamente por el mundo, con campos devastados, ganado robado, lo cual provocó que la producción y distribución se hayan sumido en el caos, y de forma natural, los efectos han llegado hasta el pueblo de Acema. En un día diferente, Lilim preocupada pregunta si el carruaje fue atacado, a lo cual el conductor le responde que unos sílfides los rodearon, y de alguna forma pudieron proteger algunas mercancías, pero aún así no fueron todas, a lo cual Lilim abre una de las cajas, y comenta sorprendida que se quedaron sin medicina y las hierbas restantes están aplastadas, y cabizbaja dice que de esa forma no puede hacer su trabajo, pero en ese momento un grito resuena, siendo una anciana quien grita pálida que no están sus panes dulces, y Lilim la llama Jamal, y le pregunta si aún quedan panes en el pueblo, pero Jamal le pregunta de qué está hablando, ya que los panes que debían traerle eran de rango S, siendo los mejores del mundo, a lo cual Lilim piensa hambrienta que también quiere probar uno, y alguien se acerca y pregunta qué es todo el alboroto, siendo Lugo, a lo cual ella trata de contarle lo que pasó, pero entonces mira todas las cajas que Lugo está cargando y se sorprende, a lo cual él conductor reconoce las cajas, y le dice que es la carga robada, y Lugo entonces le dice que vio a unos sílfides haciendo escándalo al borde del pueblo, y encontró esas cajas ahí, así que le pregunta si es suyo, lo que el conductor confirma mientras le dice que lo salvó. Lilim se acerca y feliz le dice que es de esperar de él, y le agradece ya que ahora puede hacer medicina, así que lo apura para mirar las cajas, y entonces distintas personas del pueblo revisan sus entregas, a lo cual Lugo los mira en silencio, y Lilim le pregunta si ocurre algo, a lo cual él le dice que es muy poco, lo que la confunde, y él le explica que considerando el tamaño del carruaje, la carga es muy poca, y entonces de nuevo se escucha un grito, siendo de nuevo Jamal, quien devastada dice que sus panes dulces han desaparecido, y Lilim nerviosa piensa en una posibilidad, y al abrir la caja también se da cuenta que su medicina no está, y Lugo molesto maldice a los sílfides, mientras aprieta el puño. En ese momento el suelo se agita y alguien pregunta si es un terremoto, pero Lilim lo niega, mientras piensa que es la furia de Lugo, el cual comenta furioso que los sílfides le estaban ocultando algo después de todo, pero entonces Lilim lo llama y le pide que se calme, pero Lugo se va caminando hacia el bosque totalmente furioso mientras se dice que va a recuperar todo, cueste lo que cueste. Más adentro en el bosque, Lugo le pregunta a Lilim por qué lo sigue, a lo que ella sorprendida le responde que no hay una razón real, y solo pensó en seguirlo y observar un poco, mientras piensa que si pierde el control y hace volar todo el pueblo, eso sería un problema. Y en ese momento algo aparece encima de los árboles, siendo un tipo de hada que llama a Lugo señor casco negro y se pregunta si volvió, tras lo cual la sílfide Peicha sonríe y le dice que a pesar de que le dio una paliza hace un rato, ahora tiene varias trampas listas para él, y será él quien termine destrozado. Pero entonces Lugo levanta la mano y desata un poderoso ataque mágico que rostiza a Peicha, quien termina cayendo al suelo abatida. Lugo entonces la sujeta de la cabeza y le dice molesto que es suficiente de charla y quiere que lo lleve ante su reina, a lo cual ella acepta entre lágrimas, mientras Lilim piensa que Lugo es alguien a quien no debe hacer enfadar. Una vez dentro del bosque del gran árbol, Lugo camina mientras tiene amarrada a Peicha, la cual le dice que la reina reside en lo profundo de ese bosque, y le da un mapa donde están marcadas las trampas en el camino, así que con un rostro lastimoso, le pregunta al poderoso señor del casco negro si puede liberarla, a lo cual Lugo se niega, y Peicha entonces llora mientras le suplica que tenga piedad, ya que la reina la va a asesinar, además de que da mucho miedo, seguido les dice que le arrancará las alas, la prenderá en fuego y se la dará de comer a las ranas. Lilim le pregunta a Lugo si no pueden liberarla, ya que tienen el mapa, y no la necesitan, además de que siente pena por ella, y Peicha con lágrimas de agradecimiento le dice que era de esperar de una hermana mayor,
pero entonces Lugo sujeta a Peicha de la cuerda, y acerca su mano a su axila, a lo que ella empieza a reírse y le dice que le da cosquillas, y es entonces que una tela rosa cae al suelo, y Lilim trata de levantarla mientras le dice al hada que se le cayó algo, pero entonces se da cuenta que es ropa interior, e impactada se percata que es suya, y enrojecida le pregunta a Peicha por qué tiene sus bragas, a lo que ella silba desviando la mirada, y Lugo comenta que es una jugada clásica de las sílfides, siendo el robo mágico su especialidad, y le dice a Lilim que probablemente trató de robarle su ropa interior para crear una apertura y escapar, a lo cual Lilim molesta le pregunta a Peicha si es cierto, y ella le responde que nunca haría algo como eso, y culpa a Lugo, lo que lo sorprende, pero Lilim le dice que es imposible, e incluso si Lugo parece sospechoso, no es ese tipo de sospechoso. Lugo entonces le dice que no hay verdad en las palabras de una sílfide, así que creerles es inútil, pero Peicha le dice que espere, y que solo fue un momento de debilidad, pero Lilim le dice que es suficiente, y totalmente molesta, le dice que se apresure y los lleve donde la reina. En el nido de las sílfides, explosiones comienzan a producirse provocando que ellas escapen asustadas y entre lágrimas. Una de ellas grita que todo ha terminado, ya que Casco Negro, el yelmo negro de la desesperación ha llegado, y seguido otra grita que la ayuden, mientras Lugo y Lilim siguen avanzando, acompañados de Peicha quien aún estaba amarrada, y entonces llegan a la cámara de la reina, y Lilim le pregunta a Peicha si existe algún tipo de trampa, lo que ella rechaza y comenta que es un lugar sagrado, pero seguido se ríe, a lo cual ambos se la quedan viendo, y Lilim le dice a Lugo que esa última risa fue sospechosa, lo que él también cree, y entonces produce un hechizo en su mano, y seguido destruye la puerta con su magia, lo que Peicha mira conmocionada, tras lo cual al ver a una hada quemada y tirada en el suelo, la llama reina, y Lugo comenta que es de esperar de la reina al no ser destruida por el hechizo. En ese momento la reina tose, y Lilim se sorprende de que haya resistido la magia de fuego, y entonces ella se levanta y les dice que es la reina de las sílfides, Tiemia, y confiadamente les dice que la magia de ese nivel no tiene efecto en ella, pero entonces vomita sangre, a lo que Peicha la llama preocupada y Lilim comenta que la está afectando. Tiemia entonces se molesta, y sonríe mientras les repite que no le afecta, mientras sus heridas empiezan a sanarse. Lugo le pregunta si se debe a la bendición del rey de las hadas, y Tiemia lo confirma, mientras le dice que nadie puede tocarla, lo que sorprende a Lilim, y Peicha vitorea mientras dice que es de esperar de la reina. Tiemia se muestra engreída mientras es alabada por Peicha, y Lugo le dice que entonces tiene unas preguntas para ella, y con una voz oscura, le pregunta dónde está la carga que robó, y Tiemia mientras se muestra desafiante le responde que ella no sabe eso, y simultáneamente se pregunta qué es esa presión producida por un simple humano. Lugo entonces le dice que cambiará su pregunta, a lo que Tiemia lo mira confundida, y entonces Lugo le pregunta qué planean hacer al robar armas y medicamentos humanos, y Tiemia le pregunta en respuesta si no es obvio, y claramente es por la guerra, lo que Lilim escucha sorprendida. La reina entonces le dice que el maldito aventurero de rango S, Leucoteuide, está muerto, así que es su oportunidad perfecta para derrotar a los humanos y dar inicio a la era de los sílfides, y ella entonces mientras señala a Lilim, les dice que se convertirá en la reina de los demonios, a lo que Lilim se muestra confundida mientras es señalada. Lugo entonces reacciona rápido y la llama, pero la magia de Tiemia impacta en Lilim, y ella comienza a caer. Lugo la sostiene mientras se percata de lo que sucedió, tras lo cual Tiemia le pregunta si está sorprendido, y mientras sujeta una partícula de luz, le dice que su magia de robo, puede incluso robar almas, a lo que Peicha la vitorea diciendo que es la número 1 del mundo, y entonces Tiemia preparando su magia, le dice que también robará su alma, y al lanzar su magia, Lugo se prepara para recibirlo, y ella le grita que con eso todo terminará, pero entonces nota algo extraño, y confundida se pregunta si no pudo robar su alma, a lo cual Peicha le pregunta qué significa eso, y Lugo explica que ese tipo de magia no funciona en alguien con mayor poder mágico que el lanzador, lo que confunde a Tiemia, y Peicha le responde que no hay manera de que un humano ordinario tenga más poder que la de su reina, y entonces Lugo comienza a quitarse su casco, mientras le dice que no es ordinario, y Tiemia al verlo,
Grita desesperada que eso no puede ser, a lo cual Peicha le pregunta qué sucede, y Tiemia recuerda que una vez la anterior reina le dijo que había algunos humanos con los que nunca debía cruzarse, siendo uno de esos el único aventurero de rango S, y enemigo natural de los monstruos, y entonces ella comenta que había escuchado que estaba muerto, y Peicha sorprendida no lo puede creer, y dice que es Lukoteuide, y él, con una mirada afilada les dice que se llevará el alma de Lilim y la carga. Luke apunta su mano hacia ellas, y genera un campo de gravedad, lo que la sorprende, tras lo cual ambas caen al suelo sin poder levantarse, y Peicha desesperada le dice que será aplastada, mientras Tiemia no puede hablar correctamente. Luke le pregunta a la reina si ha reflexionado al menos un poco, y Tiemia le responde que es imposible, mientras piensa que si se rinde ahí, y si se somete ante algo como eso, no estaría cumpliendo su papel de reina, y se queja de que si solo no se hubiera encontrado con ese monstruo, y entonces ella aprieta los dientes, y le grita a Luke que no puede perder contra alguien como él, a lo que Luke se queda en silencio unos segundos, y deshace su magia de gravedad, lo que sorprende a Tiemia, quien le pregunta por qué deshizo su hechizo si podía matarla, y Luke le responde que recordó que tiene algo que preguntar, y ella le pregunta qué cosa es, y él le pregunta por qué siquiera decidió empezar una guerra, y continúa diciéndole que si quisiera, podría ocultarse en el nido, y vivir en paz mientras le roba dulces a la gente de vez en cuando. Y entonces Tiemia mientras tiembla le responde que él no entiende nada, y que desde que desapareció, los monstruos han ido en aumento y como resultado, razas más débiles como ellas han sido expulsadas de sus hogares, por lo cual intentaron pedirle ayuda a los humanos, pero fueron rechazadas en la puerta, y por eso decidieron derrotar y ocupar el reino humano. Luke se da cuenta que su plan era usarlos como escudos, y Tiemia continúa diciendo que incluso si su plan no tiene éxito, una guerra haría que los humanos se dieran cuenta una vez más de la amenaza de los monstruos, y de esa manera estarían luchando contra otros monstruos para preocuparse por ellas, y si no, los monstruos débiles como ellas seguirán siendo cazadas a menos que hagan eso. Luke le dice que lo pensó bien, a lo que ella le responde que igual fueron derrotadas sin esfuerzo por alguien como él, y entonces llama el nombre de Luke, y se arrodilla con la cabeza inclinada, mientras le dice que puede tomar su vida, pero a cambio le pide que perdone a sus compañeras. Luke se queda en silencio un momento y entonces llama a Tiemia, y le dice que venga al pueblo de Acema, lo que la confunde, y él le dice que las protegerá a todas ellas. Tiemia confundida le pide que espere un momento, pero Luke con un rostro malhumorado le pide que en cambio no ataque a los humanos, y desde un inicio su plan fue imprudente, ya que incluso sin él hay muchas personas en la capital que ella no puede derrotar, y Tiemia asustada se pregunta si hay muchos como él. Luke al verla le dice que puede notar que no lo sabía, a lo que ella avergonzada le pregunta si es en serio, y Luke le responde que es la verdad, a lo cual Tiemia piensa que ellas son mentirosas por naturaleza, así que puede saber que no está mintiendo, y entonces admite que es una derrota total ante Lukoteuide, y le dice que tal como quiere no atacarán a los humanos, así que le pide que sin importar qué, las proteja, y estira su mano, a lo cual Luke sonríe y le da la mano mientras le dice que por supuesto. Desde ese día pasan 2 semanas, y en el pueblo de Acema, Lilim deja un paquete con la medicina al anciano, el cual se disculpa por molestarla, pero ella avergonzada le dice que si quiere agradecer a alguien, debe hacerlo a Lugo, y el anciano responde que eso ya lo hace todos los días. Lilim entonces piensa que gracias a los esfuerzos de Lugo, todos los medicamentos, hierbas y otros cargamentos fueron devueltos, y gracias a eso, ella pudo continuar con su trabajo como boticaria de forma segura, pero ella nerviosa no termina sus pensamientos, tras lo cual le pregunta al jefe del pueblo qué piensa acerca del pueblo de Acema actual, y el jefe le responde que siente que se ha vuelto un mejor pueblo que antes, a lo cual busca la confirmación de la anciana Jamal, quien comía feliz mente unos panes dulces con Tiemia, y entonces Jamal confirma las palabras del jefe de pueblo, y le pregunta a Tiemia si le gustan los panecillos, la cual con las mejillas llenas le responde que nunca había comido algo tan suave y delicioso, además de ser lindos. Tanto Lilim como la anciana Jamal le sonríen cálidamente, mientras Lilim recuerda que un gran número de sílfides terminó asentándose en el pueblo Acema, las cuales ayudan a llevar mercancías, patrullan los alrededores del pueblo, y cuidan a los ancianos del pueblo,
dándoles masajes en los hombros. Y entonces Lilim, mirándolas por la ventana, piensa que antes de darse cuenta, ellas ya se habían integrado con el pueblo, y la persona que orquestó todo eso fue. En ese momento el jefe de pueblo le comenta que, tal como dijo Lugo, la cooperación con las sílfides ayudó al crecimiento del pueblo, lo que Lilim acepta, pero piensa que incluso así se siente inquieta, ya que pueden parecer pequeñas, pero siguen siendo monstruos, las cuales le han robado su ropa interior, e incluso su alma, sufriendo daño real, así que no puede confiar simplemente en ellas, pero aún así, en ese momento Tiemia llama a Lilim, quien le pregunta qué pasa, y ella le pregunta en respuesta si está bastante cerca de Lugo, y quiere saber si a él le gustan los panecillos. Lilim no está segura, pero le dice que sería difícil encontrar a alguien que los odie, y le pregunta por qué quiere saberlo, a lo cual Tiemia le dice que es obvio, y sonríe mientras le dice que quiere comerlos con él, a lo cual su sonrisa sacude a Lilim, quien se lanza a abrazarla, mientras piensa que las sonrisas de las hadas son demasiado lindas, tanto que son un problema. Tiemia le pide que la deje ir, a lo cual Lilim enrojecida se disculpa, y en ese momento el jefe de pueblo llama a ambas, y les pregunta si han olvidado el día de hoy, a lo cual Lilim le responde que por supuesto que no, y le dice a Tiemia que oficiales de la capital vienen para hacer una inspección, así que dependiendo de cómo se comporten, podrían ser exterminadas como monstruos, a lo que Tiemia le da una mirada pensativa. El jefe del pueblo entonces le dice que ya que ellas son lindas estarán bien, además de que Lugo ya se encargó de los monstruos cercanos, así que está seguro de que los inspectores llegarán a amar el pueblo de Acema, pero Lilim le dice que lo mejor es ser cautos, así que le dice a Tiemia, que como líder de las sílfides, cuentan con ella, a lo cual ella le responde confiada que puede dejarlo en sus manos, y entonces mientras agarra un panecillo, le dice que en el nombre del rey de las hadas, con esos panecillos y su abrumadora lindura, le mostrarán la mejor hospitalidad, a lo que Lilim piensa que los panecillos dulces no son realmente una especialidad de su pueblo. En medio de la carretera, una mujer sentada en un carruaje piensa que el camino hacia el pueblo de Acema es tranquilo, sin ataques de monstruos. Aquella mujer, Luluel, una investigadora del gremio, piensa que su principal tarea como investigadora es estudiar la ecología de los monstruos, pero la investigación de esta vez luce bastante inusual, y mientras se muestra preocupada, un hombre le dice que la gente del pueblo de Acema podría estar siendo engañada, a lo cual ella le pregunta a su compañero investigador Garam, ¿por qué piensa eso? Y él le responde malhumorado que los sílfides son astutos, traviesos y peligrosos, más de lo que parecen, e incluso los aventureros de rango C o inferior son sus juguetes, siendo eliminados en poco tiempo, así que aldeanos ordinarios no tendrían oportunidad contra ellas. Luluel, al escucharlo, le responde que esa fue la razón por la que lo trajo a él, un aventurero de rango B, así que confía en él, a lo cual Garam le dice que lo está haciendo para obtener resultados en ese lugar y poder ascender a rango A, y sujetando su espada, le dice que si los sílfides muestran movimientos sospechosos, él los eliminará. En ese momento el carruaje sufre una fuerte sacudida, a lo cual Garam agitado pregunta qué está pasando, y Luluel tras mirar por la ventana, agitada le dice que observe, y al ver una nube de polvo levantándose, se pregunta si es una broma de los sílfides, pero rápidamente lo niega al verlo demasiado elaborado. En ese momento Garam en shock se da cuenta de la situación, y le grita al conductor que mueva el carruaje rápido, reconociendo a la bestia como un cien pies de la muerte. El conductor empieza a hacer correr el carruaje, y Luluel con sus ojos brillantes, comenta emocionada que es la primera vez que ve un monstruo como ese mientras escribe en sus documentos, a lo que un pálido Garam le responde que no es momento para que dibuje, ya que si los alcanza, el carruaje será aplastado. Luluel le responde que para eso está él como escolta, pero Garam le dice que ni siquiera un aventurero rango A podría vencer a ese monstruo, y en ese momento el carruaje se oscurece, confundiendo a ambos, y aterrados voltean su mirada, solo para ver al cien pies de la muerte fuera de la ventana, y Luluel aterrada comenta que es mucho más grande de lo que esperaba, y se puede notar que el cien pies de la muerte rodeó al carruaje. Luluel totalmente desesperada, le dice que en un momento así ni siquiera puede escribir su testamento, a lo cual Garam igual a ella, comenta que es el fin, y Luluel comienza a gritar aterrada, tras lo cual Garam decidido, sale del carruaje y dice que si se ha llegado a esto,
entonces solo puede hacer una cosa, y sosteniendo su espada, se prepara para recibir el ataque del cien pies mientras lanza un grito de guerra, y en ese momento, en lo alto del cielo, alguien aparece detrás del cien pies. Siendo Lugo, quien corta velozmente al cien pies por la mitad, antes de que pueda reaccionar, sorprendiendo a Garam, quien solo pudo quedarse de pie confundido. Luluel detrás suyo le dice que él resultó ser bastante fuerte, pero Garam no niega, diciéndole que él no lo hizo y le indica que fue él. Pasado un rato, en el pueblo de Acema, Luluel le agradece a Lugo por escoltarlos, pero él le resta importancia, y le dice que debe ir a ver al jefe del pueblo. Luluel le susurra a Garam que también debe dar las gracias, a lo cual él estando escéptico le da la razón, y entonces Luluel alegre le dice que si un aventurero de rango B como él, perdiera con un simple aldeano, sin duda dañaría su orgullo, a lo cual Garam molesto le responde que se calle, tras lo cual Garam observa a Lugo y piensa que es imposible que él sea un aldeano común. En la casa del jefe del pueblo, tras tocar la puerta, unas voces animadas los reciben, y tanto el jefe del pueblo como Tiemia, la reina de las sílfides, se presentan mientras posan, lo que deja en silencio a los dos investigadores, tras lo cual Luluel formalmente lo saluda, mientras se presenta como investigadora, y de igual forma Garam, a lo cual Tiemia nerviosa, le dice al jefe del pueblo que él le había mencionado que eso los emocionaría, pero resultó no ser el caso, a lo cual el jefe le responde que la gente de la ciudad puede ser diferente. Luluel en ese momento les dice que quiere ir al grano, y les pide permiso para visitar el pueblo entero, y les comenta que nunca antes habían oído de monstruos y humanos viviendo en paz, y siendo un caso tan extraño, tienen que redactar un informe detallado. Tiemia animada le dice que puede dar un buen vistazo al pueblo, y el jefe le comenta que desde que las sílfides están en el pueblo, los han ayudado mucho, y entonces Tiemia le da la razón, y seguido señala a Lugo, mientras le dice que él también debe acompañarlos para poder mostrar lo increíbles que son, lo cual él acepta. Tiemia al oírlo, encantada agarra su brazo y se sostiene de él, a lo cual Garam le comenta a Lulu que aquella sílfide que se hace llamar la reina de las hadas, no es simple, ya que no ha mostrado ni una sola apertura en todo el rato. Luluel al escucharlo le dice que la fuerza de Lugo puede deberse a esa vigilancia, y mientras se muestra un patrón en sus ojos, Luluel le dice que va a hacer un pequeño chequeo, y entonces libera su bendición, tras lo cual dice Hyakei, bendición de 100 planes, y pasa a activarla, con lo cual aparecen varias pantallas holográficas alrededor de Luluel, donde ella puede ver cosas como peso, altura, comida favorita, entre otras, y ella entonces encuentra la información que necesita, y al ver su descripción, Luluel nota que tiene una bendición, y se da cuenta que sus palabras son verdad al notar lo poderosa que es. Garam le pregunta si es impresionante, a lo cual ella lo confirma, mientras le dice emocionada que valió la pena ir a ese lugar remoto. En ese momento el jefe del pueblo aparece entre ellos, y les dice que como dijo, Tiemia es muy linda, y que no se encontrará una chica tan adorable ni siquiera en la capital. Luluel con su habilidad activa, piensa que quiere saber más de ella, pero en estos momentos quien más le interesa es Lugo, pero en ese momento ella observa sorprendida la pantalla holográfica, y agitada piensa que quiere leer como mínimo su nombre, pero no puede, y las letras comienzan a moverse, tras lo cual la pantalla estalla, provocando que Luluel suelte un grito, y entonces, el casco de Lugo aparece en la pantalla, quien le dice que preferiría que no indagara más, dejándola sorprendida. La sacudida que sintió Luluel provocó que sus pies temblaran, y en ese momento Lugo la sostiene desde atrás, evitando que cayera. Luluel sospechosa le pregunta quién es, y Lugo emitiendo una aura opresiva, le repite que es mejor para ella no saberlo, lo cual la asusta, y tras recomponerse, Garam le pregunta preocupado si está bien, a lo cual ella le responde que solo siente un ligero dolor de cabeza, posiblemente por el viaje. En ese momento Tiemia les habla, y les dice que debe ser obvio a dónde irán primero, y emocionada les dice que deben ir a la mejor farmacia del pueblo. Tras llegar a su destino, Tiemia emocionada les dice que llegaron, y entonces les muestra una deteriorada casa, la cual presenta como la mejor farmacia del pueblo, a lo cual Garam le dice que luce deteriorado, y Luluel rápidamente lo reprime por ser grosero. Dicho eso, ella también observa decepcionada la casa,
y piensa que no se compara con los hospitales de la capital real. Luego seguido toca la puerta, y llama a Lilim mientras le dice que tiene un paciente, a lo cual ella responde y abre la puerta. Luluel al verla piensa que es solo una niña, y Lilim la reconoce como su paciente, lo que ella confirma, a lo cual Lilim le dice que ya ha sido informada, y le pide que pase ya que todo está listo. Una vez acostada Luluel, Garam pregunta si no hay un doctor de verdad, ya que a sus ojos ella debe ser solo una asistente, lo cual provoca que Tiemia se moleste y le grite por ser grosero. Lilim sonríe avergonzada y acepta no ser nada elegante como un doctor, y entonces Tiemia preocupada le dice a Garam que igual Lilim es una boticaria increíble, a lo cual él le pregunta si es posible ya que es tan joven. Luluel entonces le dice que está bien, y explica que puede oler hierbas en ella, siendo algo solo posible si trabajó mucho tiempo con esas hierbas, así que reconoce que debe tener más experiencia de lo que aparenta. Lilim entonces le pide que se acueste, y prepara sus manos, tras lo cual realiza un hechizo a los espíritus, y les pide que le muestren dónde está la herida. Luluel sorprendida le pregunta si es una bendición, lo que Lilim confirma, mientras le explica que posee la bendición de los espíritus menores, y es una boticaria que trabaja con ellos. Luluel entonces recuerda la bendición de Tiemia, y sumándola de Lugo, se da cuenta que hay 3 bendiciones extrañas, lo cual le hace preguntarse qué está pasando con ese pueblo. En ese momento Lilim le explica que su flujo de energía está alterado, siendo esa la causa del dolor de su cabeza, y Luluel le pregunta si puede saber todo eso, a lo que Lilim le responde que los espíritus menores son muy talentosos, tras lo cual ella llama a Peicha, y le pide que traiga las medicinas número 6 y 17, lo cual Peicha acepta detrás de la puerta, y Garam sorprendido pregunta si tiene un asistente. En ese momento se abre la puerta y aparece Peicha trayendo las medicinas, lo que sorprende a Garam. Lilim le agradece, pero Peicha le responde feliz que no hay problema mientras la llama por su nombre, lo cual vuelve a sorprender a Garam al verlas llamarse por su nombre, y entonces Lilim comienza a retirar la medicina, y le dice a Luluel que esas pastillas deberían ayudarla. Luluel sorprendida le pregunta si tiene esa medicina en el pueblo, lo que Lilim confirma, y Luluel le explica que si los efectos son tal como dijo, incluso en la capital serían difíciles de conseguir. Lilim entonces le dice que todo es gracias a Peicha y las demás, lo que confunde a Luluel, y ella le explica que las sílfides son increíbles cuando se trata de hierbas del bosque, ya que saben dónde encontrarlas, y entonces Lilim las mezcla, y gracias a eso ahora tienen medicinas raras y caras en stock, las cuales antes necesitaban importar de la capital. Luluel al escucharla, piensa que tiene sentido, pero los sílfides siguen siendo monstruos, así que se pregunta si realmente de buen agrado le mostrarían dónde están las hierbas a los humanos. Viendo a los demás expectantes, Luluel piensa que con un sorbo sabrá la verdad, y entonces pasa a ingerir la medicina, y entonces de su cuerpo comienza a emitir un brillo, y ella estando sorprendida comenta que el dolor de cabeza desapareció, a lo cual Garam se muestra incrédulo, y ella comenta que es increíble, ya que con un efecto tan rápido, es incluso desconocido en la capital. Lilim orgullosa le responde que es obvio, ya que lo hizo ella misma, y Peicha recalca que también ayudó, y Luluel observando a Lilim, piensa que es hermosa, joven y tiene una bendición, además de sus conocimientos y habilidades reales, lo cual la lleva a pensar que dejarla en un pueblo remoto es un desperdicio, y entonces ella llama a Lilim, y seguido le pregunta si le interesa ir a la capital. Luluel le explica que con sus habilidades, sería muy demandada en la capital, además de que el gremio la respaldaría, incluso llegando a poder dirigir su propia clínica con el tiempo, pero en ese momento Lilim la rechaza, pero Luluel sin entender sus palabras, alegre le dice que es maravilloso, y le sugiere que empaque sus cosas para ir a la capital, pero entonces seguido entiende las palabras de Lilim, y le pide que se lo repita, a lo cual Lilim la vuelve a rechazar, y sorprendida Luluel le pregunta su razón, ya que si va a la capital tendría instalaciones de primera, además de tener un mejor salario, sin mencionar sus oportunidades de avance, pero Lilim sonriendo, le responde que ama el pueblo de Acema. Ella entonces admite que le interesa tener mejor equipo, pero eso es solo porque quiere ayudar a las personas del pueblo, y si se fuera, causaría muchos problemas a los demás,
y entonces ella también menciona que ahora también tiene a las sílfides, y con ellas ahí, eso la ayuda a mejorar como boticaria. Lilim entonces empieza a alabar a las sílfides, y le explica a Luluel que ellas saben todo sobre hierbas, e incluso pueden avisarle de antemano cuando vienen visitantes. Luluel en ese momento entiende por qué Lilim sabía de su llegada, y Tiemia, luciendo orgullosa, le da la razón, y le explica que ellas vuelan por todo el pueblo y si hay algo inusual lo reportan. Seguido de eso, Tiemia se esconde detrás de Lugo, y les avisa que ella tampoco tiene interés de ir a la capital, y les dice que no tiene razón para irse, ya que con Lugo ahí, es el lugar más seguro del mundo. Garam le responde que tiene sentido al ver su habilidad de cerca, y entonces se dirige familiarmente a Lugo, y le pregunta si le puede mostrar lo que normalmente hace, a lo cual Luluel también le dice que tiene curiosidad y quiere acompañarlos. Lugo, tras pensarlo un momento, acepta, pero solo si pueden seguir su ritmo. Después de eso, mientras ambos corrían, Luluel comenzó a pensar que en aquel momento se arrepintió, y recuerda el momento en que Lugo les dijo que aceptaría si podían seguir su ritmo, y ahora en el presente, Luluel grita que ya no puede soportarlo, y se muestra que ambos están siendo perseguidos por dos ciempiés de la muerte, a lo cual Garam le responde que debería correr en vez de gastar su tiempo gritando, tras lo cual se muestra que detrás de los dos monstruos hay un tercero, con el nombre de Ciempiés Gigante de la Muerte, el cual era mucho más grande que los otros dos. Ellos entonces notan a Lugo, el jefe del pueblo, y Tiemia, y Luluel le grita al jefe que escape rápido, ya que ese monstruo es un desastre de clase mundial, pero el jefe se mantiene tranquilo y mientras se ríe le responde que eso pasa todo el tiempo, y les pregunta a ambos si quieren té, a lo cual los dos molestos le responden que no es momento para eso. Y entonces Garam molesto agarra al jefe y le dice que ese no es un monstruo común como él piensa, y Luluel le da la razón, mientras le indica que deben pedir refuerzos a la capital, o si no todo el pueblo será destruido, y en ese momento ella siente una sacudida, y al voltear notan que los monstruos están derrotados en el suelo, así que Luluel confundida pregunta qué pasó, y Tiemia mostrando su magia, les dice orgullosa que con su magia de robo, eso no es nada. Garam se muestra confundido, y Luluel le pregunta si es el resplandor de un alma, y Tiemia jactándose les dice que gracias a la bendición del rey Hada, ni siquiera las almas de los monstruos están a salvo de ella, a lo cual Garam emocionado le dice que es increíble, y entonces le pide que se encargue del confundido monstruo gigante. Tiemia en respuesta le dice que un monstruo de esa clase es inmune a su robo, y Garam le pregunta qué deben hacer. En ese momento ella le pregunta a Lugo si puede encargarse, y él le responde que será complicado, ya que su núcleo está en su frente, y debido a su tamaño la magia no llegará, y entonces Garam agitado le dice que retirarse puede ser su mejor elección, pero entonces Lugo nota su espada y le dice que lleva algo bonito, a lo cual Garam se muestra confundido, y Lugo le pide que le preste su espada, lo cual lo deja más confundido. Tras eso, se muestra a Lugo preparado con la espada en mano, y Tiemia lo anima diciéndole que lo acabe de un golpe, y él le responde que no hay problema, tras lo cual el ciempiés gigante se lanza furioso hacia él, y Lugo preparado comenta que ha pasado un tiempo desde que tomó esa postura, y entonces Luluel menciona sorprendida que ha visto esa postura antes, a lo cual Garam la mira confundido, y ella le explica que es la postura dominada por Lukhotheoide, y en ese momento Lugo desaparece bajo la mirada incrédula del monstruo, y un instante después, el monstruo es partido a la mitad por el espadazo de Lugo. Tiemia feliz le dice que es de esperar de él, y entonces el jefe del pueblo le pregunta a Luluel si ahora entiende, y le indica que él es el guardián del pueblo de Acema, a lo cual Luluel sonríe derrotada, y le responde que lo entiende perfectamente. Más tarde, mientras los inspectores se marchan del pueblo, Luluel escribe su informe, y menciona que no hay sílfides en el bosque cercano al pueblo de Acema, y eso es porque conviven con los aldeanos, además de que los sílfides trajeron conocimientos avanzados de agricultura, destreza que avanzó la industria, y movilidad que desarrolló redes de distribución e información, y para el pueblo de Acema, con la mayoría de su población envejecida, la ayuda de las sílfides se convirtió en una bendición inmensa, y la razón por la que las sílfides son tan cooperativas con los humanos es, porque el pueblo de Acema es el lugar más seguro de los alrededores,
y todo eso es gracias a. Luluel en ese momento se detiene de escribir su informe, y se pregunta si debería escribir sobre él, y en ese momento Garam le dice que no debe de dudar, y sin duda deben informar de Lugo al gremio, ya que es un recurso monstruoso. Luluel entonces nota la forma respetuosa que usa Garam para hablar de Lugo, y ella le dice que es gracioso ver su cambio de actitud en relación a antes, y Garam sorprendido le responde que eso solo demuestra lo increíble que es Lugo, y él entonces le dice que sin duda le hablará de Lugo al maestro del gremio para asegurar que se una, y entonces él comenta que si puede llegar a aprender de esa persona, quizás incluso pueda llegar al rango a por sí mismo, a lo cual Luluel un poco sorprendida le dice que entiende, y entonces piensa sobre hace un rato, cuando ella le preguntó a Lugo si tenía planes de ir a la capital, a lo cual él lo niega, y ella decepcionada le responde que lo imaginaba, y comenta que Lilim y Tienia también la rechazaron, pero Lugo le dice que dejándolo a él a un lado, ellas podrían llegar a aceptar si ella sigue insistiendo, a lo cual Luluel le pregunta si realmente lo piensa, y él le responde que es posible mientras siga haciendo su mejor esfuerzo. Luluel en el carruaje se pregunta si es posible que si sigue insistiendo, Lugo también podría aceptar, y ella entonces comenta que ahora que Lukoteuide se ha ido, necesitan a un nuevo héroe, y Garam reaccionando a sus palabras, le dice emocionado que él también piensa que Lugo tiene el potencial de convertirse en un héroe, en ese momento un poco nerviosa. Luluel le dice que las palabras que dijo son las de su amiga Licha, y Garam reconoce el nombre como Licha Merente, y le pregunta si es ella la santa más fuerte que estaba en el grupo de Luke, a lo cual ella lo confirma, y entonces le dice que intentará hablarle a ella sobre Lugo. Lilim piensa que han pasado unas semanas desde que los investigadores del gremio regresaron, y ahora está que se enfrenta a un monstruo terrible detrás de la clínica, y ella entonces con un rostro nervioso le dice a Pecha que es momento de hacerlo, a lo cual la hada, con una expresión igual le da la razón, y entonces Lilim piensa que aquel monstruo son las hierbas crecidas, que habían crecido salvajemente tras ser dejadas de lado por varios años, pero ahora, es momento de su enfrentamiento final, tras lo cual ambas con sus herramientas en mano, lanzan un grito de guerra. 3 horas después, las dos se encuentran adoloridas en el suelo, y Pecha estando cansada, le pregunta a Lilim por qué quiso empezar a cortar las hierbas, a lo cual ella le responde que pensó en hacer un jardín, y le explica que quiere cultivar las hierbas que ellas recogen, a lo cual Pecha le responde que simplemente pueden recolectarlas del bosque, y entonces Lilim preocupada le dice que pueden ser atacadas por monstruos en cualquier momento, y si alguna de ellas fuera lastimada, se le rompería el corazón, lo cual hace que Pecha se ponga llorosa mientras se sorprende que se preocupe tanto por ellas, tras lo cual se muestra decidida, y alejándose de la clínica, le dice que espere un momento ya que traerá al ayudante más fuerte de todos, lo que deja confundida a Lilim. Pasado un rato, se muestra Lugo con la herramienta quien les dice que él se encargará de todo, y Lilim viéndolo reconoce que él es el ayudante más fuerte, pero considera que incluso él la tendrá difícil con la maleza, pero en ese momento Lugo se pone en posición, y les pide que no se acerquen porque va a ser peligroso, a lo cual Lilim confundida le pregunta cómo puede ser peligroso el cortar la maleza, y en ese momento se libera un poderoso tornado que destruye la maleza, bajo la mirada incrédula de ambas. Tras dejar todo el campo libre de maleza, Lugo les dice que con eso debería bastar, y Pecha contenta le dice que era de esperar de él, a lo cual Lilim le da la razón. En ese momento Lugo le pregunta a Lilim qué quiere hacer en ese lugar, y Pecha responde primero, diciéndole que quieren convertirlo en un jardín. Lugo entonces le pregunta qué tipo de semillas piensa plantar, y ella le muestra algunas, siendo semillas de roca, el cual es un ingrediente para pociones de recuperación de maná, y Lugo analizando la semilla le responde que eso es bastante útil, y la halaga diciendo que era de esperar de un boticario, a lo cual Lilim avergonzada le agradece, y entonces Lugo le pregunta si va a plantar otras semillas, y ella le responde que algunas para la resistencia y las heridas, y entonces Lugo le responde que suena bien, y que trabajar en la tierra es divertido. Lilim al escucharlo, sonríe y feliz se sienta a su lado, mientras le dice que es de gran ayuda, y mientras tanto, Pecha los observa desde atrás con una mirada astuta, mientras piensa que las cosas van bien. Tras eso,
se muestra las semillas y hierbas colocadas, y Lilim le agradece a Lugo por su ayuda, a lo cual él le responde que puede llamarlo de nuevo si necesita ayuda. Lilim entonces lo observa en silencio, y recuerda cuando sospechó que Lugo fue quien asesinó a Luke, y ella entonces piensa que su casco negro es escalofriante, pero incluso así, Lugo nunca la ha dañado o al pueblo, y un poco dudosa piensa que tal vez pueda confiar en él. Y entonces Lilim le sonríe y le responde que cuando surja la oportunidad, le pedirá ayuda, y ella seguido le dice que en cambio, si él necesita ayuda, siempre y cuando ella pueda hacerlo, entonces lo ayudará. Lugo se queda en silencio un momento y seguido acepta su oferta, y entonces Lilim piensa que dentro de poco, se arrepentiría de esas palabras que le dijo. Al día siguiente, Lilim grita confundida qué es todo eso, y Paige asustada entra a su cuarto y le pregunta qué está sucediendo, a lo que Lilim aterrada le indica que mire, y le muestra a la sorprendida Paige todas las solicitudes de mezcla de medicinas, y seguido le dice que casi todas son mezclas delicadas que requieren un cuidadoso equilibrio, así que no sabe cuánto tiempo puede llegar a tardar. Paige al leer las solicitudes, le menciona que una pide un afrodisíaco, otra veneno, y una diferente una droga para dormir de acción rápida, a lo cual Lilim le comenta que reportará todas esas solicitudes, pero seguido se pregunta preocupada cómo sucedió todo eso, y en ese momento Lugo aparece, tras lo cual se muestra agitado al ver las cartas y nota que ella también recibió cartas al igual que él. Lugo molesto le explica que ambos reciben varias solicitudes debido a que Luluel difundió sus nombres en la capital, lo que Lilim agradece a medias, pero Lugo está 100% molesto, y él entonces le dice que le molesta en especial una carta, y Lilim al leerla, se da cuenta que pertenece a la Santa Iglesia de Arad, lo cual ve como increíble. Paige entonces le pregunta si es realmente tan importante, y Lilim lo confirma, tras lo cual le explica que la Santa Iglesia es donde pertenece nadie menos que la Santa Licha Merente, la misma que hacía equipo con Luke, siendo alguien quien incluso ella conoce. Paige le pregunta qué tipo de solicitud haría la iglesia, y Lugo le responde que Licha lo invitó a formar grupo, lo cual deja perpleja a ambas, y el nervioso les dice que también escribió que ella misma irá al pueblo de Acema pronto, lo que sorprende a Lilim, quien confirma las palabras de Lugo tras leer la carta. Ella emocionada le dice a Lugo que es una gran oportunidad, así que debería aceptar rápidamente, pero Lugo lo rechaza, a lo cual ella sorprendida le pregunta por qué no, y él le explica que ha tenido una mala experiencia con Licha antes, y si se encuentran cara a cara, podría hacerle algo malo otra vez. Lilim reacciona a las palabras mala experiencia, y sonrojada le pregunta si es acaso algo romántico, lo que Lugo niega, y seguido les dice que igual no desea verla, a lo cual Lilim comenta que él parece alguien con mucha historia. Lugo entonces le pregunta a Lilim si le dijo que podía pedirle algo, lo que ella estando nerviosa confirma, y entonces Lugo dudoso, le pide que ella se reúna con Licha en su lugar, y rechace su invitación, lo que deja confundida y nerviosa a Lilim, y él le dice que esa es su petición. Pasado un tiempo, mientras Lilim temblaba llevando una bandeja, piensa que a pesar de haberle dicho a Lugo de que lo ayudaría con cualquier cosa que necesitara, nunca imaginó que sería algo como eso, y entonces nerviosa y temblando, ella le entrega una taza de té a su invitada, a lo cual Micha, acompañada de una caballero, le da las gracias, mientras le muestra una sonrisa gentil. Lilim al verla piensa que ya lo sabía, y mirando su cabello dorado como seda, así como la gracia que desprende todo su ser, y los poderosos caballeros sagrados a su lado, sin duda la reconoce como la santa de la iglesia sagrada de Arad, Licha Merente. Lilim aún nerviosa le pregunta qué la trae a ese lugar, y ella le pide que no esté tan tensa, a lo cual Lilim se muestra dudosa en responder, y en ese momento Tiene a su lado le grita que no tiene razón para asustarse, y eso es porque ha sido reconocida por ella, la reina de las hadas, así que solo debe mostrarse firme y orgullosa. Licha con su tono amable le da la razón, y le menciona que escuchó hablar de su excelencia como boticaria, y seguido también menciona que ha escuchado sobre la reina de las hadas, a lo cual Tiemia engreídamente le responde que es natural, y Lilim avergonzada agradece su elogio. Micha entonces, manteniendo su amable sonrisa, les pide a ambas que regresen junto a ella a la capital para que presten su servicio, y seguido les pregunta sobre Lugo, a lo cual ambas se quedan paralizadas,
y seguido se acercan agitadas mientras ambas le dicen que ya rechazaron su oferta, ya que les gusta el pueblo de Acema. En ese momento una espada pasa delante de los ojos de Lilim, quien observa a la caballero malhumorada apuntándoles con su espada, lo cual sorprende a ambas. En ese momento Licha le pide a Lis que se detenga, y seguido menciona que los caballeros son criaturas apasionadas, y sosteniendo su taza de té, comenta que estarían en un problema si su futura candidata a Santa, Lilim, fuera dañada, a lo cual Lilim en shock le pregunta si se refiere a ella, y Licha contenta le da la razón, y le dice que, debido a su inteligencia para dirigir una clínica a tan temprana edad, y con sus habilidades lo suficientemente agudas para sorprender a la investigadora Luluel, además de la profunda confianza que ha ganado con los aldeanos, y siendo más importante su presencia sanadora, lo cual ve como un don, lo que deja confundida a Lilim. Licha entonces toma su mano, y le dice que está decidido, y de forma apasionada le dice a Lilim que deben hacerla una santa, ya que ella puede llevar a la sagrada iglesia de Arat a una gloria mayor, pero entonces Lilim aterrada, le responde que no entiende nada de eso, y mirando a Licha, piensa que es tal como Lugo le advertía. Ella entonces recuerda su charla con Lugo, quien le dice que Licha posiblemente irá con todo desde el principio, pero si deja que controle el ritmo, estará jugando en sus manos, a lo cual Lilim le responde que está hablando de la santa, y de lo que ella ha escuchado, es que es un alma amorosa, así que no puede imaginarla yendo fuerte contra ella. Pero luego le responde que esa es su táctica, lo que confunde a Lilim, y él le explica que ella utiliza su imagen para tomar desprevenido a su oponente, y seguido en un instante toma el control total de la conversación, y si eso sucede, Lilim tendrá que abrirse paso a la fuerza para mantenerse a flote. Lilim en el presente piensa que si no cambia el momento en este instante, todo irá como Lugo le dijo, así que decidida, le dice a Licha que tiene algo que decir, y ella le pregunta si ocurre algo, a lo cual Lilim piensa que es su oportunidad, y firmemente le responde que rechazan su oferta de ir a la capital, incluyendo a los tres, así que se disculpa mientras le pide que se vaya. Tiene a la mira orgullosa, y Licha sorprendida, y entonces su actitud parece cambiar, a lo cual Lilim la observa nerviosa, pero ella decepcionada le dice que debió haber un malentendido, lo cual tranquiliza a Lilim, pero entonces Licha levanta un dedo, y un círculo mágico de luz rodea el suelo, y ella le explica que ese es un círculo mágico de teletransportación para llevarlos a la capital, y sonriendo le dice que una vez que se induzca en la iglesia sagrada de Arat, está segura de que toda su confusión se aclarará, y en ese momento tiene agitada se acerca a Lilim mientras le dice que debe de correr, ya que es peligroso, pero en ese momento Licha habla, y con una sonrisa lunática, le dice a Tienia que la alegra verla, ya que esperaba que se uniera a ellas. Tienia con una expresión oscura le pregunta de qué está hablando, y Licha entonces le dice a Lis que deben irse, a lo cual Lilim aterrada piensa que todo eso es muy malo, y recuerda cuando le dijo a Lugo que no había forma que las cosas vayan tan mal como él las dice, así que debe estar exagerando, pero Lugo sosteniendo sus hombros, le responde que piensa eso porque no la conoce, y entonces le pide que si se sale de control, lo llame, ya que estará ahí en un instante. Lilim entonces grita el nombre de Lugo, y él aparece rompiendo la ventana, a lo cual Tienia lo llama sorprendida, y él le explica que se quedó cerca por si acaso, pero no imaginaba que realmente traería un círculo de teletransportación. Bajo la mirada de Licha, Lilim le pide que las ayude, a lo cual Lugo se lanza, pero Licha calmada comenta que es muy conveniente que los tres estén presentes, y entonces ella sonríe mientras le dice que eso le ahorra el tiempo, ya que puede llevar a todos a la capital, a lo cual Lilim y Tienia reaccionan confundidas, y Lugo se pregunta si llegó demasiado tarde, tras lo cual el círculo mágico se activa, y todos desaparecen de la sala. Pecha animada entra en la casa mientras saluda a todos, y feliz les dice que tiene panqueques especiales para los invitados, pero en ese instante reacciona confundida al no ver a nadie, y curiosa se pregunta a dónde se fueron todos. En la sede de la iglesia sagrada de Arat, Lilim curiosa, estando en ropa interior, sujeta unas prendas, y sorprendida comenta que esa es la vestidura sagrada de la iglesia sagrada de Arat, y seguido estando avergonzada, se pregunta si está bien que se ponga unas ropas tan finas, pero entonces comenta que también sería extraño no ponérselas, tras lo cual recuerda el momento en que fueron atrapados en el círculo mágico,
y ella asustada le pregunta a Lugo si no existe forma de detener esa magia, lo cual él le responde que una vez activada ni siquiera él puede detenerla, lo cual la sorprende, y entonces Lugo le advierte a Lilim, que desde ahora en adelante, estarán en territorio enemigo, así que solo debe hacer lo que le dicen, sin causar alboroto, y por último promete protegerla, sin importar lo que suceda. Ya en el presente, Lilim sonrojada comenta que Lugo también le dijo que hiciera lo que le dijeran, así que se pregunta si está bien que se lo ponga. Unos minutos después, Lilim emocionada se prueba su vestido sagrado, y comenta que no está mal, y mirándose desde diferentes ángulos, se dice que siendo la confección tan fina, está segura de que no podría pagarlo, y seguido se pregunta si los adornos dorados son auténticos, tras lo cual comenta que ser una santa es realmente algo distinto. Lilim entonces se prepara, y comenta de forma arrogante que es la santa Lilim, así que deben obedecer sus palabras, y en ese momento Tiemia ingresa y pregunta gritando cuánto más se va a tardar en cambiar, a lo cual Lilim grita avergonzada. Tiemia le pregunta qué sucede, y ella le responde nerviosa que no es nada, pero entonces el traje de Tiemia llama su atención, y ella orgullosamente, en su ropa de monja, le dice que desde ahora es la hermana Tiemia, a lo cual Lilim la admira con los ojos brillantes, y encantada le dice que se ve linda, a lo cual Tiemia presume. En ese momento Tiemia recuerda algo, y le dice emocionada que hay algo que quiere mostrarle, y después, mientras las dos caminan por el pasillo, Lilim observa sorprendida a Lugo, quien llevaba su habitual casco negro, y un traje de caballero blanco, a lo cual Lilim en shock le dice que esa combinación no funciona, y Tiemia riéndose de corazón, comenta que el blanco no le queda para nada, a lo cual Lugo les responde que no tiene opción, ya que esa ropa es parte del periodo de prueba para unirse. En ese momento Licha se acerca y les dice que parecen estar listos, y contenta les dice a los tres que sus ropas les quedan muy bien, tras lo cual les comenta que ahora les mostrará la capilla primero, y ya estando en la capilla, Lilim comenta emocionada que es muy hermosa, y mientras Licha avanza, Lilim continúa y dice que es su primera vez en una capilla tan grande, y en ese momento se colocan delante de una pintura, donde se muestra a una mujer con ropas santas, arrodillada delante de un fénix. Lilim reconoce a la mujer como Arat, la diosa que esa iglesia adora, pero seguido pregunta qué es ese pájaro, y justo cuando Licha estaba a punto de responder, Lugo responde antes que es el Fénix Benex, a lo cual Lilim comenta sorprendida que es increíble, ya que puede curar cualquier herida, pero seguido menciona que si ese fuera el caso, boticarias como ella se quedarían sin trabajo, pero Lugo le responde que no es tan increíble, ya que no importa cuántas veces lo mates, siempre se regenera. Y vuelve para vengarse, siendo un pájaro extremadamente problemático. Licha sorprendida le dice que parece saber mucho del tema, a lo cual Lugo le responde que es conocimiento general. Por su parte Tiemia sigue observando la pintura, y comenta que es increíble, así que también quiere que el artista la pinte a ella, y en ese momento Lugo le responde que tanto Benex como Arat son seres legendarios, pero existen, en forma de bendiciones, así que ella quien tiene la bendición del rey de las hadas, se sigue haciendo un nombre, podría terminar siendo una leyenda. También, y al final también ser pintada en una obra como esa. Tiemia feliz abraza a Lugo, y le dice que tendrá que esforzarse más, y en ese momento Licha lo observa fijamente, tras lo cual le pregunta si no está interesado, y entonces le menciona que con su conocimiento, y fuerza que incluso Luluel alaba, podría ser posible para él también ser una leyenda, a lo cual Lugo intenta responderle que no tiene interés. Pero Licha sujeta su mano y lo interrumpe, y emocionada le dice que debe convertirse en un caballero sagrado, y así podrá convertirse en una leyenda, y entonces Lugo trata de nuevo de rechazarla, pero ella le interrumpe emocionada de nuevo, y le dice que debe convertirse en un caballero sagrado, y después de unirse a la orden de la iglesia, entonces algún día también estará en una pintura posando orgullosamente, al lado de la santa. Lilim nerviosa piensa en la idea de que Lugo se convierta en leyenda, y él por su parte le responde a Licha que no está interesado, a lo cual ella le dice que se interese, y con sus ánimos elevados, sigue repitiéndole que se una a la iglesia, ya que también la armadura blanca le queda bien, e incluso puede hacerse un casco blanco, pero en ese momento Lugo se sacude su mano con fuerza,
y molesto le grita que ya se negó en el pasado, y que nunca se convertirá en un caballero sagrado. Lilim y Tiemia miran nerviosas en silencio, y Licha confundida le pregunta si es un malentendido, ya que esta es la primera vez que lo invita para ser caballero sagrado, lo cual también confunde a Tiemia y Lilim, y entonces Lugo, dándose cuenta de su error en las palabras, se marcha dejando en claro que nunca será un caballero sagrado, y le pide a Licha que le indique el siguiente lugar, a lo cual ella le pide que espere. Por su parte, tanto Lilim como Tiemia susurran que hay algo extraño, y Lilim menciona que Lugo les había dicho que ya conocía a Licha, a lo cual Tiemia le dice que es extraño, ya que Licha lo trata como si no lo conociera, y ambas confundidas se preguntan qué significa eso. Mientras avanzan, Lilim le dice a Tiemia que Lugo conoce a Licha, y ella le responde que Licha no parece conocer a Lugo, y mirándolos desde atrás, Lilim comenta confiada que su casco debe de hacer que Licha no lo reconozca, pero seguido rechaza sus palabras, al considerar que Lugo tiene la misma voz y emite una vibra única, pero en ese momento Tiemia se percata de algo, y le dice agitada que debe ser el casco, y entonces explica que algunas armaduras vienen encantadas con magia de bloqueo de reconocimiento, así que en teoría puede esconder la identidad de la persona que la usa, y Lilim le da la razón, y entonces Tiemia comenta que Lugo debe de usar el casco para ocultar su identidad de esa mujer, y Lilim le responde que tiene sentido, ya que considera que Licha es muy intensa, así que Lugo debe querer evitarla. En ese momento una voz femenina llama familiarmente a Lugo, lo cual pone rígidas a ambas, y al voltear ambas miran sorprendidas, como varias monjas se acercan coquetamente a él, invitándolo a comer, y halagando sus habilidades como caballero, pero Lugo solo comenta que es incómodo al estar rodeado de ellas, y Licha sonríe incómoda, mientras Lilim observa avergonzada, y Tiemia enfadada. Licha sorprendida menciona que Lugo es súper popular, a lo cual Tiemia molesta le dice que en el pueblo de Acema nadie le prestaba atención, y Licha le explica que la iglesia está llena de mujeres jóvenes quienes tienen pocas oportunidades de interactuar con hombres, a lo cual Lilim avergonzada le pregunta si está bien que tengan tanto contacto físico, y Licha le comenta que en la sagrada iglesia de Arat, se espera que los hombres permanezcan en celibato de por vida, en devoción a su diosa Arat. Pero las mujeres son libres de buscar el amor, pero Tiemia molesta le responde que sigue siendo demasiado, al ver cómo las monjas abruman a Lugo. Tiemia enfurecida, avanza y comenta que irá a golpear a esas chiquillas, pero Licha sonríe y le dice que no será necesario. En ese momento, Lugo toma la mano de una de las jóvenes monjas, y seguido las hace retroceder a todas, y bajo las miradas sorprendidas de sus compañeras, se inclina ante las monjas, y amablemente se disculpa, mientras se excusa de que está en servicio, así que les comenta que estará encantado de hablar con ellas después de que haya terminado sus deberes, y las monjas sonrojadas y emocionadas comentan que es un amable caballero, y que tiene muy buenos modales, tras lo cual amorosamente le hacen prometer que volverá a verlas. Lugo entonces se aleja de ellas y se acerca a la confundida Lilim, y entonces él se arrodilla pidiendo su mano, y le dice que hay demasiadas personas, así que le pregunta si pueden ir tomados de la mano, a lo cual Lilim se enrojece y Tiemia trata de llamarlo, pero Lugo le dice a Lilim que si están separados, no podrá protegerla, a lo cual Lilim avergonzada, desvía la mirada y le responde que todo el mundo está viendo, y entonces las monjas celosas, se preguntan quién es ella, y la reconocen como una chica de su mismo pueblo, tras lo cual Lugo le dice a Lilim que se siente mal por ellas, pero en un territorio extraño, no puede bajar la guardia, así que le dice que piense que lo está ayudando, tras lo cual Lilim acepta su mano, y las monjas gritan emocionadas. Tiemia enrojecida le pregunta si no va a tomar su mano, a lo cual él le responde que si tiene ambas manos ocupadas, no podrá protegerlas, y Tiemia enrojecida le responde que no es justo si se lo dice así, y entonces Licha sonriendo les pregunta si deberían continuar con la ceremonia de iniciación. Luego de eso, el resto del tour fue sin problemas, visitando la gran catedral, el altar, y el salón de coro. Tras visitar todos esos lugares, Lilim emocionada le dice a Licha que la iglesia de Arat es increíble, siendo como un parque de diversiones, a lo cual ella se ríe y le da las gracias en respuesta, pero en ese momento Tiemia le dice a la confundida Lilim que es una tonta,
y Lugo le explica que ese lugar no es un parque de diversiones, sino una fortaleza, ya que todas las entradas están llenas de caballeros sagrados. Licha les dice que para proteger a los santos y las hermanas, a veces es necesario la fuerza, a lo cual Lilim la escucha nerviosa, y entonces al llegar a una inmensa puerta dorada, Licha les dice que al fin han llegado, siendo ese el último cuarto, el santuario sagrado Lidilna. Al entrar al cuarto, Tiemia pregunta si solo es un cuarto grande y vacío, y Lilim comenta que al ser todo de color blanco, se siente un poco solitario, pero Licha les responde que con todo eso, ese cuarto sigue siendo el más importante, y señalando hacia el final de unas largas escaleras, les dice que en esta habitación se guarda la Santa Escritura, y entonces se muestra un libro. Lilim le pregunta sobre la Santa Escritura, y Licha en respuesta le dice que la siga, a lo cual ella observa nerviosa a Lugo, y piensa que todo estará bien, ya que Lugo está ahí, y seguido toma la mano de Licha, y tras alejarse, Tiemia le pregunta a Lugo si no hay problema, a lo cual él le responde que no puede sentir nada peligroso por ahora, además de que rechazarla solo ocasionará más problemas, pero igual estará en guardia. Tras llegar al lado de las escrituras, Licha le dice que prosiga, y una vez Lilim mira las escrituras, Licha estando detrás de ella, le dice que deben rezar a la diosa Arat. Lilim nerviosa llama a Licha, y mirando las escrituras, le dice que no hay nada escrito, a lo cual ella le responde que solo cuando alguien con las cualidades de una santa, eleva una oración, la profecía de la diosa Arat, se plasmará en las páginas, y sujetando la mano de Lilim, continúa y le dice que solo aparecen si reza una auténtica santa, a lo cual Lilim se percata de algo, y le pregunta si aquella revelación divina que le mencionó en el pueblo de Acema fue esa, y entonces Licha sonríe, y le responde que recibió 3 revelaciones, siendo la primera que una niña nacida de monstruos en la aldea de Acema traerá la salvación al reino, y la segunda es que llegará quien se esperaba desde hace mucho, siendo alguien lo bastante fuerte para enfrentar a los monstruos, a lo cual Licha le dice que debe ser Lugo. En ese momento ella empieza a frotar la mano de Lilim, a lo cual ella la llama confundida, y entonces su mirada se oscurece, al ver que la expresión de Licha cambia, quien le dice que la tercera profecía es la problemática, y entonces ella se acerca a la nerviosa Lilim, y le dice que quien sea elegida como santa, debe ser una hermosa chica humana con un talento extraordinario, y entonces le dice que aunque solo hablaron un rato, su encanto y su talento, la cautivaron. En ese momento Lilim nerviosa trata de alejarse y le pide que se detenga, pero Licha sostiene su mano, y apegada a ella, le pregunta si sabe que para ser santa, solo sirven chicas humanas, lo cual sacude a Lilim. Mirando desde lejos, Tiemia le pregunta a Lugo si no le parece extraño, ya que en algún momento se acercaron mucho, a lo cual Lugo le responde que también siente que algo va mal. En el podio, Licha le dice que la tercera profecía decía que la chica de Acema que visitará hoy el santuario, en realidad es un monstruo, y entonces le pregunta para quién sería problemática esa regla, a lo cual Lilim la mira asustada, y cuando intenta retroceder, Licha se acerca y le ordena que no se mueva, ya que Lugo y Tiemia demorarán en subir, y entonces genera un círculo mágico en su mano, tras lo cual le dice que si intenta huir, la tacharán de monstruo, y preparada para atacar a Lilim, le dice que si no quiere morir, debe rezar, y así demostrará su inocencia ante la diosa, tras lo cual pone su mano encima de las escrituras, y la apresura, a lo cual ella asustada piensa que no tiene opción, y entonces llama a la diosa, tras lo cual se libera una fuerte luz, que sorprende a Tiemia y a Lugo, y en ese momento de las escrituras se libera un polvo dorado, el cual empieza a tomar forma, y muestra las palabras que no es humana, a lo cual Licha comenta que al final resultó ser cierto. Y mientras Lilim la mira aterrada, ella la ataca con su magia, mientras le dice que muera, y la llama monstruo del desastre, y entonces Lilim cierra los ojos llenos de lágrimas, y Licha piensa que el castigo divino fue ejecutado, tras lo cual se libera una fuerte luz, pero ante los ojos de la confundida Licha, aparece Lugo cargando a la sorprendida Lilim, tras lo cual él se disculpa, y le dice que debió ser aterrador, pero en ese momento Lilim preocupada nota su brazo sangrando, a lo cual él solo le dice que es un rasguño. En ese momento Licha le pide que se aparte, y desatando varios círculos mágicos, le dice que esa cosa solo es un monstruo disfrazado de humano,
así que deben eliminarla antes de que hiera a alguien, a lo cual Lugo reacciona sorprendido, y Lilim temblando asustada con lágrimas en los ojos, trata de decirle que no es cierto, y vuelve a repetírselo mientras llora, a lo cual Lugo le responde que está bien, y abrazándola le dice que quien debe disculparse es él, ya que debieron largarse hace rato. Licha mirándolos, le pregunta si cree que pueden escapar, y Lugo levanta su mano y llama a Tiemia, quien aparece a su lado, y entonces ella agarra su mano, y pasa a llevarlos volando. Licha comprende su intención, y Lilim se disculpa con Tiemia, pero ella le responde que quien tiene la culpa es esa loca de la santa, y al momento de acercarse a la puerta, aparecen círculos mágicos en ella, lo cual sorprende a Tiemia, y de ellos emergen varios caballeros sagrados. Licha desde atrás les dice que sus caballeros sagrados no permitirán que escapen. Rodeado de ambos lados, Lugo comenta que no hay escape ni por delante, ni por detrás, y Lilim siendo llevada, piensa que es la primera vez que ve herido a Lugo, y seguido se culpa por esa herida, pero en ese momento él le pregunta si puede alzar las manos, lo cual ella acepta, y entonces su mano levantada es sujetada por Tiemia, y él le pide que cuide de Lilim, a lo cual Tiemia le responde que a pesar de no saber por qué terminaron así, sí sabe qué debe hacer, y entonces mientras Lugo desciende, ella le advierte que no se le ocurra morir, a lo cual él tras aterrizar le dice que eso es claro, ya que no tiene planes de morir. Los caballeros sagrados levantan sus espadas, a lo cual Lugo levanta sus dos manos, y ellos se preguntan si acaso está rogando por su vida, pero igual no importa ya que no lo van a perdonar, pero en ese momento una esfera de gravedad aparece encima de Lugo, lo cual sorprende a Licha, y entonces se acerca a las confundidas Tiemia y Lilim, tras lo cual son impactadas, y entonces sus cuerpos empiezan a moverse, siendo empujadas hacia los caballeros, provocando que ambas griten aterradas. Licha sorprendida le pregunta si perdió la cabeza al atacar a sus compañeras, y Tiemia volando hacia los caballeros sagrados, les dice que se quiten del camino, pero los caballeros sorprendidos se dicen que no deben titubear, y se preparan para enfrentarlas, pero en ese momento Lugo le dice a Tiemia que confía en ella, y ella en respuesta le dice que no solo es un esclavista, sino también un manipulador de reinas hadas, y entonces desata una magia de viento, con la cual produce un tornado que empuja a los caballeros, y en ese momento le dice a Lilim que se agarre fuerte, tras lo cual Tiemia atraviesa velozmente a los caballeros, y entonces se acerca a un círculo de teletransportación, y Licha sorprendida se da cuenta de lo que intentan, y entonces Lugo le dice que un círculo de teletransportación no es unidireccional, y si lo tocan antes de que desaparezca, entonces podrán ir al punto de partida. Licha agitada, ordena a los caballeros sagrados que usen magia para detenerlas, pero Tiemia comenta que es demasiado tarde, y aunque no sabe hacia dónde se dirige el círculo de teletransportación, por lo menos estarán a salvo al salir, y en ese momento Lilim llama preocupada a Lugo, y lo observa a lo lejos, quien tranquilo le dice que pueden dejarle el resto. Ambas lo observan, y entonces desaparecen en el círculo de teletransportación, y entonces Licha a lo lejos, molesta le pregunta si sabe lo que ha hecho, y le dice que se ha ganado de enemiga a la Santa Licha Mereente, y a toda la iglesia sagrada de Arad, pero Lugo le pregunta cuál es el problema en todo eso. Licha entonces le responde que debe ignorar lo aterradora que puede ser, y formando una espada con su magia, le dice que es una santa, y una aventurera que viajó con el grupo del héroe Luke, e invocando la espada sagrada, le dice que es la guardiana de este mundo, quien destruye a quienes dañan a otros. Lugo recuerda el momento en que ella lo ejecutó, y le responde que sabe muy bien lo que dice, y mientras la observa con su brazo herido, poco a poco su herida empieza a sanarse, a lo cual Licha le dice que entiende que no usa magia para curarse, y declara que no solo Lilim, sino él también es un monstruo, y molesta comenta que permitió que 3 monstruos pisaran el santuario sagrado, pero Lugo le responde que no es un monstruo, y le dice que aunque Lilim y Tiemia lo fueran, ayudan a otros, y aman la paz, y esa es razón suficiente para vivir con los humanos. Licha le grita que la coexistencia son patrañas, y aunque no sea un monstruo, si las apoya él es igual, y enfurecida abanica su espada, mientras le dice que solo debe quedarse quieto y ser reducido a una mancha por su espada sagrada, y entonces un círculo dorado se produce a los pies de Lugo, y Licha moviendo su espada, también produce una enorme espada del círculo dorado,
la cual Lugo evita, pero ella sigue abanicando su espada, mientras le dice que al tener magia de gravedad y curación, además de tener una agilidad capaz de esquivar la espada sagrada lo hace peligroso, estando segura de que es un monstruo, pero Lugo rodeado de las espadas de luz producidas en el piso, le dice que ya lo llamó así antes, pero Licha molesta le dice que solo está diciendo tonterías, ya que no se conocen, y entonces ella se lanza a atacar a Lugo, pero él desaparece y termina retrocediendo, mientras le pregunta si de verdad no lo recuerda. Licha lo ignora y formando un círculo mágico en una de sus manos, le dice que un monstruo como él, no debe quedar suelto, y entonces golpea la espada sagrada contra el piso, y seguido se forman varios círculos de luz alrededor de Lugo, y Licha confiada le dice que siempre se encarga de borrar hasta el último, tras lo cual los círculos dorados emiten varias espadas de luz que rodean a Lugo, y Licha les grita a los caballeros sagrados que maten al monstruo, y los caballeros se lanzan a atacar en respuesta. Lugo de pie, comienza a ser rodeado por los caballeros sagrados, y él les ordena que no interfieran, tras lo cual se produce magia de gravedad en sus pies, y todos caen al suelo impotentes, mientras tanto Licha reconoce su maestría para usar la magia de gravedad, y una vez más le pregunta si quiere formar equipo con ella, pero Lugo la rechaza tajantemente, y Licha abanicando la espada sagrada, le dice que es tal y como esperaba, y justo cuando el ataque de energía estaba por alcanzarlo, se produce una fuerte luz, y solo queda una mancha en el suelo, a lo cual Licha sorprendida se pregunta si desapareció, y en ese momento uno de los caballeros en el suelo, le indica que detrás suyo, y Licha al voltear, observa a Lugo a punto de propinarle un potente golpe, y ella entonces produce un círculo mágico en su mano y grita pared, tras lo cual se produce un escudo mágico que bloquea el golpe de Lugo, pero el escudo empieza a romperse, y Licha termina siendo enviada hacia atrás. Usando la espada para frenar el impacto, Licha se detiene a unos metros, y Lugo se sorprende por su forma de bloquear los ataques, y Licha le dice que no puede perder, y atacando con su espada le dice que es por la humanidad, y realiza un tajo de luz, el cual Lugo esquiva, y lo reconoce como un ataque de la espada sagrada, siendo conocido como Seikoku, y Licha realizando más tajos, le pregunta cómo conoce ese nombre, pero Lugo sigue hablando y le dice que la condición para activar esa habilidad es inscribir un sello en el aire con la espada, lo cual sorprende a Licha, y Lugo tomando una posición de boxeo, le dice que en pocas palabras, su habilidad es débil contra ataques extremadamente cercanos. Lugo entonces lanza una serie de golpes, los cuales Licha apenas bloquea con su barrera, y ella piensa que al saber la debilidad de Seikoku, fue su razón para dominar la defensa mágica y la esgrima, pero al recibir los golpes de Lugo, piensa que es demasiado fuerte. Lugo manteniendo sus ataques le pregunta qué le pasa, ya que todo lo que hace es defender, y Licha usando su barrera, le responde que la santa es el escudo de las personas, así que no caerá en su provocación, a lo cual Lugo la mira interesado. Licha mientras tanto piensa que un monstruo que oculta su identidad para mezclarse con la gente, es una amenaza, pero el hombre que la protege, es una amenaza aún mayor. En ese momento cuando Lugo se prepara para realizar otro golpe, Licha piensa que es su oportunidad, y preparando su espada, le dice que va a darle su condena, y entonces desciende su espada hacia él, pero Lugo lo esquiva inclinando su cuerpo, a lo cual Licha sorprendida se pregunta si pudo esquivarlo, y en ese momento Lugo gira sobre su cuerpo, y usando la fuerza de rotación desata una patada hacia la cabeza de Licha, quien solo puede ver sin poder esquivar. Un instante después ella comienza a caer al suelo, y tendida en el piso, se pregunta dónde se equivocó, y entonces recuerda su tiempo en el equipo del héroe, y piensa que cortó a cada monstruo imaginable con la espada sagrada, e incluso cortó la cabeza del héroe por orden del reino, pero como resultado provocó que los monstruos sean más activos. Licha entonces concluye que se equivocó, y estando a merced de Lugo, piensa que quien debería ser condenada es ella, y viendo a Lugo levantar su mano, sonríe y piensa que morir aplastada por la gravedad es un final apropiado para ella, pero entonces Lugo derrama un líquido sobre ella, lo cual la confunde y pregunta si es una poción curativa, y Lugo le dice que cuando se exalta, sus movimientos pierden delicadeza, lo cual la confunde, pero Lugo continúa y le dice que pierde concentración cuando cree que tiene la ventaja,
a lo cual Licha confundida trata de preguntarle de qué está hablando, pero Lugo le dice que se lo advirtió, pero parece que ella no ha mejorado, y entonces Licha molesta trata de preguntarle de qué está hablando, pero antes de terminar su pregunta, abre sus ojos sorprendida, y Luke comienza a quitarse el casco, y le dice que tal como dijo, se aseguraría de que lo recordara.